Hola, ¿qué tal? Les mando un cordial saludo a todos los que están viendo esta presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar a una empresa hacia el uso de FLOS. Guía práctica, retos y oportunidades. Y bueno, esta última palabra de retos y oportunidades siempre van a estar presentes en la vida de cada persona. Y sobre todo cuando una idea nos rodea y denota que cada oportunidad pues conlleva ciertos retos, eso es indudable. Y el tema que nos aqueja el día de hoy es sobre el free, libre and open source software. Y a lo largo de toda esta consideración vamos a ver algunas ventajas, algunas desventajas de su uso y sobre todo las bondades que implica y los beneficios sustanciales. Como bien lo comentamos, FLOSS se ha convertido a lo largo del tiempo en una realidad a nivel mundial y permite contar con oportunidades reales, ya sea para generar negocio o simplemente para difundir el concepto de colaboración. Por tanto, el objetivo de esta charla es, dado el tema del cambio a FLOSS, es generar un concepto un poco más neutral, un tanto objetivo y realista, pero lo queremos hacer fundamentándolo en el uso de FLOSS de acuerdo a un caso real y la aportación de una, por decirlo así, receta de cocina o receta práctica para hacer este cambio de la empresa hacia el mismo uso de FLOSS. Aclaro de antemano que, bueno, en mi caso soy un ferviente defensor del software libre y cada que tengo oportunidad agrego un poquito de humor negro, ¿no? Por decirlo así, a la competencia de las ventanitas. Definitivamente, en mi caso, me considero un enemigo del software privativo, pero hoy no quiero mostrarme partidario como tal. Hoy quiero fomentar una reflexión fundamentada en la razón, en la neutralidad y sobre todo la productividad de la empresa, que es algo importante. Y durante la charla les voy a pedir a cada uno de ustedes que están escuchando que piensen en una oportunidad que pudieran tener para ofrecer servicios de consultoría u oportunidades para implementar en una empresa FLOSS y cómo podrían aterrizarla pero con bases sólidas, sin fanatismo, sin por gusto, no, con bases sólidas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar y quiero empezar con una pregunta directa y al grano, la cual es, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar si todo va bien? ¿Por qué cambiar si todo me funciona? ¿Por qué cambiar si no tengo problemas? Si lo que ocupo me funciona perfectamente bien. Muchos cambios, vamos a aterrizarlo de esta forma, muchos cambios que hacemos en la vida siempre están influenciados por una mejora, por un crecimiento personal, por un crecimiento profesional o tal vez incluso la misma conveniencia. Y en el software libre es aplicable esta filosofía, pero sería bueno preguntarnos puntualmente, ¿vamos a mejorar como tal? ¿Habrá un crecimiento productivo al migrar a la empresa hacia el uso de FLOSS? ¿Vamos a destacar de las demás empresas? Y algo bien importante, ¿llegaremos a una meta mejor? Lo cierto es que también tenemos que evaluar que un cambio tanto puede impactar para bien o para mal, como todo, toda decisión tiene esos dos matices. Pero cuando hablamos de una empresa, esta se puede ver afectada por las decisiones que tomemos. Por ello es que es muy delicado hasta cierto punto o complejo definir un cambio de forma muy rotunda, muy crucial. Así es que vamos a hablar de un caso de éxito. Este caso de éxito, como se pueden dar cuenta ahí en la lámina, lo pongo hasta entre comillas y en interrogación, éxito, será, no será, ya lo veremos más adelante. Múnich, Alemania. Quizás algunos de ustedes sepan de este caso. Platicando un poquito acerca de esto, todo surge cuando Microsoft
suspende el soporte de su sistema Windows Server 4.0. Bueno, muchos sabemos las estrategias del monopolio para atarte, ¿no? Para dominarte, para ponerte los grilletes y la cadena y pues no perder su flujo de efectivo. Todos sabemos estos casos que emplea esta empresa. Entonces, quita el soporte de Windows Server 4.0 y a partir de este anuncio, la alcaldía del Ayuntamiento de Múnich, Alemania, comienza un plan de acción en donde empieza a revisar algunas alternativas para satisfacer sus necesidades sin depender de un monopolio. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en el 2003 se da inicio a la migración del software libre con el proyecto Linux con M. Y como todo, siempre hubo resistencia al cambio, pero los objetivos estaban bien plantados, bien cimentados, eran objetivos nobles y era implementar una distribución hecha a la medida basada en FLOSS. Y este caso fue una decisión histórica, fue una decisión de renombre para promover la independencia de un proveedor de software. Estamos hablando no solo de una empresa de cientos de empleados, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un gobierno como tal, de una ciudad. Conforme fueron realizando la migración hacia el uso de FLOSS, de este cambio, ¿cuáles fueron los resultados? Los podemos ver gráficamente en esta lámina. 2003 se inicia básicamente el inicio de esta migración, pero para el 2008 es importante destacar que ya habían migrado 1200 equipos. Para el 2010 aproximadamente ya tenían cerca de 3000 equipos migrados y 2 años más tarde, para el 2012, ya había 10.500 equipos migrados. Noten la cifra, no son cientos, son miles. Y bueno, para ese año del 2012 hay registros que muestran que había un ahorro hasta ese momento de 11 millones de euros. Finalmente, para el 2013, la migración termina de forma exitosa. 10 años. Pero vamos a hacer un paréntesis en este punto. ¿Qué contribuyó al cambio exitoso de FLOSS? O sea, ¿qué contribuyó a que esos 10 años fueran productivos y llegaran a un final feliz? Bueno, son dos factores que hasta el momento, en este pequeño preámbulo de este caso, podemos identificar. Uno de ellos, la independencia a un monopolio de software. Eso contribuyó al cambio de FLOSS. Querían independizarse de un monopolio. Y el segundo, implementar un sistema hecho a la medida basado en FLOSS. Ahora, esto es lo que contribuye. Pero la estrategia clave, bien. La estrategia clave, en palabras del director encargado de este proyecto en Múnich, Alemania, el cual es Peter Hoffman, nos comparte que fueron 3 cosas claves al momento de iniciar el cambio. Y aquí podemos ver una clara referencia a cómo hacer ese cambio en una empresa, para tomarlo en cuenta. El primero de ellos es cambiar el sistema operativo. Peter Hoffman nos dice, lo primero que hicimos fue cambiar el sistema operativo. Número 2, en aquel entonces, 2003 en adelante, estaba mucho en boga lo que es OpenOffice, por lo tanto el segundo cambio fue la solución de ofimática. OpenOffice en ese entonces liderado por Sun Microsystems. Y el tercer aspecto que Hoffman nos comparte es cambiar la solución de negocio. Y esto tiene mucha lógica, porque siempre la implementación de la lógica de negocio es lo más complejo en una industria, en una empresa. Vemos el matiz, primero cambiamos entonces el sistema operativo, luego la herramienta de ofimática, finalmente nos centramos en la solución de negocio. Y en este punto
me gustaría citarles, a todos los que nos están escuchando, de forma textual las palabras de Peter Hoffman en cuestión a lo del proyecto. Fíjense, él dice, el objetivo era hacernos más independientes en cuanto a grandes compañías y promocionar las pequeñas y medianas empresas. No era solo lo económico, noten este punto, jamás habló de la parte económica, sino que dio un vuelco a la comunicación entre personas. Y él comenta, cambió cómo trabajan, cómo se relacionan con los usuarios, sus herramientas y la jerarquía interna. Y agrega, todos aprenden desde el principio a cómo utilizarlo e incluso se imparten talleres. Y bueno, hace mención de que en los lugares públicos de Múnich ya nadie ocupaba Microsoft Office, sino que se adaptan a un sistema de OpenOffice personalizado a sus necesidades. Y eso es lo que permite el FLOSS, esa adaptación. Incluso comenta que recibían estadísticas más fiables y todos sus programas, al ser abiertos al público, hacía más sencilla la detección de errores. Entonces, noten estos aspectos importantes y claves que comenta Peter Munch. Ya no era una rutina, se cambió el estilo de trabajo. La comunicación hasta mejoró. La forma en que se utilizaban las herramientas también fomentó un cambio. Pero, pues es cierto, existieron muchas críticas al respecto de este cambio por el tiempo que tardaron en la migración. Mencionábamos cerca de 10 años. Pero miren, vamos a analizarlo de forma lógica. Estamos hablando de cerca de 15,000 equipos de cómputo. Y cuando a él se le cuestiona sobre el tiempo, él da un comentario muy razonable, Peter Hoffman. Él dice, bueno, ¿cuánto tarda una empresa o cuánto tarda un usuario tan solo de cambiar de una versión de un mismo sistema operativo? O sea, ustedes mismos quizás lo han experimentado, ¿no? Las diferentes versiones que salen de Windows, como hubo un cambio tremendo del Windows 7, ¿no? El Windows 8.1. ¿Cuánto tarda una persona? Aquí hablaban de 33,000 empleados. Entonces, 10 años podría ser muy descabellado, pero hablar de 30,000 personas bajo un esquema, en realidad podríamos decir que es un caso exitoso. Y para este punto, Peter Hoffman nos da 3 consejos para toda empresa que desee o se atreva a migrar a la tecnología libre. Y estos 3 consejos son los que pueden visualizar ustedes en pantalla. El primero, que es algo que él nos comenta, no sustituir todas las aplicaciones en el cliente. Eso no podemos hacerlo, porque puede generar más conflicto. Debe ser de forma gradual, por eso si ven la gráfica, se fue de forma paulatina. El segundo consejo básico es toma todo el tiempo que necesites y cuentas con él. Es cierto, en una empresa es complicado tomar 10 años. Vamos, estamos hablando de productividad, de liquidez, de dinero. Pero sí es importante que se tome un tiempo considerable para poder evaluar todo el impacto que tendrá y la parte de la migración. Y el tercer aspecto que nos comenta es, no intentes apagar el 100% de los escritorios con el antiguo programa. Es decir, no lo quites de forma radical. O sea, jamás lo hagas. Hace un momento hacía mención de que si era un caso de éxito, lo subrayé entre comillas, si sí o si no, porque ¿qué nos dice la actualidad? ¿Qué está pasando en estos días con este caso de éxito que hubo en Múnich? Bueno, lamentablemente ahora se tiene la posibilidad de que todo eso pues no haya servido para nada y que la ciudad vuelva a usar Windows. ¿Será que fueron 10 años perdidos? Aquí hay que analizar el trasfondo y me gustaría que reflexionaran en él. Esto nos puede dar una idea de lo que está sucediendo, de lo que sucedió. Y por ejemplo, de entrada, las quejas vienen de gente que ha ocupado durante toda su vida productos de Microsoft. Y ven un problema al adecuarse a la implementación que se tiene actualmente. Es decir,
ellos han usado siempre una herramienta y lo ven complejo y dicen simplemente no sirve. Y muchos de nosotros hemos escuchado ese comentario. Incluso hasta se ha abierto un debate en el que si se recomendara volver a sistemas de Microsoft, pues no sería algo imposible, a tal grado. Otro detalle interesante a considerar es que fíjense que Microsoft migró sus instalaciones en Alemania a Múnich, específicamente esa ciudad. Y bueno, todos sabemos lo que implica el que una empresa de este tipo lleve consigo sus instalaciones a una ciudad. O sea, una inyección de capital, de dinero de la misma empresa, pues no se ve con malos ojos, ni mucho menos para los políticos de allí. O sea, noten el factor. Hay mucho detrás de una migración y también una regresión hacia sistemas anteriores. Son muchos intereses de por medio. Cuando algo es exitoso y cuando pues obviamente quiere seguir teniendo el monopolio en sus garras, encadenados a los usuarios. Pero pues así, eso es lo que pasa. ¿Y qué podemos decir de este año 2017? Bueno, por ahí si gustan consultar por internet ahí en febrero, y tras años de insistencia por parte de Microsoft para que la capital alemana abandonara el proyecto de Linux y volver a sus soluciones, pues lamentablemente puede decirse que ya está empezando a suceder. Incluso se ha creado un proyecto para el desarrollo de una nueva base de clientes de Windows, que su objetivo es terminar de migrarla al 2020. Todo con la intención de migrar o de implementar en la administración productos, y digo entre comillas, estándares del mercado. Ya los estamos escuchando, ¿no? En Linux 10 años tardaron y aquí fueron 3, sí, pero lamentablemente ese tipo de circunstancias se dan. Aquí yo pregunto, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué pasó con este caso de éxito que se dio en buen inicio, terminó de forma exitosa, las estrategias implementadas fueron correctas? ¿Qué pasó? ¿A quién culparíamos de esto? Bueno, ahí pueden ver en la imagen la empresa de Accenture. Se ha criticado mucho a Accenture porque tiene mucha relación con Microsoft, pero algo interesante es que Accenture hizo el informe para la migración a Microsoft. Incluso Accenture recibió fuertes críticas de la Free Software Foundation de Europa, donde le comentaban que solo se centraba a criticar a Linux sin dejar en claro en qué beneficiaba la corporación municipal la vuelta a Microsoft. Y bueno, es interesante analizar quizás los estudios, ¿no? Porque hay muchos intereses detrás de los cálculos. Pero ¿será la empresa? ¿O los usuarios? Los usuarios que se quejaron, los usuarios que no se adaptaron, los nuevos usuarios que entren en función, ¿serán los responsables? ¿Qué hay del ambiente y la presión política? ¿Serán los nuevos gobernantes que no quieren adaptarse, no ven un negocio jugoso para ellos? ¿O la misma nación? ¿O todo lo que lo rodea a estos personajes tras un velo de intereses de por medio? Es complejo señalar a alguien en cuestión a los responsables. Pero con esto no cabe la menor duda de que el caso de Alemania, en Múnich, fue un rotundo éxito del FLOSS, pero que ahora está en retroceso y no tiene nada que ver con lo económico, como comentábamos hace un momento. Hay muchos factores. Traslademos la charla ahora a esa receta que comentábamos hace un momento, ¿no? Los invito a reflexionar nuevamente sobre los aspectos que deben implicar entonces un cambio en el uso de FLOSS para una empresa. Y podríamos preguntarnos nuevamente, ¿realmente es necesario un cambio? ¿Por qué cambiar si lo que actualmente uso satisface mis necesidades? La respuesta a esta pregunta va más allá del tema económico o filosófico que pudiéramos tener. Está de por medio la productividad. Estamos hablando de empresas, no pierdan de vista ese punto. Está de por medio la relación con los clientes.
Están de por medio dependencias, contratos, tiempos de migración. Y es que lo que se busca es una transformación digital en un cambio. ¿Y qué es una transformación digital? Ahí lo podemos visualizar, palabras textuales, ¿no? En la diapositiva. Es una oportunidad estratégica, no hay más, donde se incorporan nuevas tecnologías, nuevas lógicas, pero no tiene el objetivo de esa transformación digital, ser más eficiente y tener nuevas oportunidades. Por tanto, este cambio de la empresa al uso de FLOSS considero que debe de ser abordado desde la perspectiva más práctica, desde el cambio productivo, así como la satisfacción del mismo usuario, no por emociones, sino por practicidad. ¿Qué hay si después de migrar no se logran los objetivos? Bueno, siempre debemos de contar con un plan de acción que permita regresar a tu modelo anterior, sin afectar a la empresa, sin afectar el plan financiero, ni la liquidez, ni ingresos que ésta tenga. Eso es por default. Y algo importante que mencionó Hoffman es que no todas las herramientas o sistemas van a poder ser migrados. Por tanto, pasemos a la guía práctica, ¿no? Propuesta. En realidad, más que una serie de pasos que quiero compartirles, considero que debe de ser, más que una receta de haz esto, debe ser una serie de preguntas para que podamos identificar si el cambio hacia el uso de FLOSS es conveniente dependiendo desde el sentido práctico que estamos hablando. Y en este caso, al realizar la migración, los invito también a reflexionar y contestar a conciencia y bajo un análisis los siguientes cuestionamientos para un caso exitoso. Pasemos a la guía práctica para migrar a FLOSS en una empresa. La primera pregunta que te debes de contestar o de responder tú, empresario, maestro, emprendedor, dueño de una startup, es ¿por qué quieres migrar a FLOSS? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que tú quieres hacer o por qué? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es ese motor? ¿Recomendación solamente? ¿Te mueve solamente que lo has escuchado? ¿O quizás el que te vendieron la idea porque se oye bonito? Hay que fundamentar bien esto. La segunda pregunta, ¿qué beneficios tendremos al migrar a FLOSS? Una empresa siempre va a buscar beneficios. ¿Ya te planteaste el beneficio que vas a tener? Corto, mediano y largo plazo. El tercero, ¿qué beneficios tendrá el usuario de software al migrar a FLOSS? Que hay que considerar también la parte de los usuarios. 4. ¿Qué tipo de personal técnico existe en el mercado y cuál es su nivel de preparación? Eso es importante dadas las tecnologías que se ocupan actualmente y que muy pocos se aventuran hacia el uso del FLOSS. Y una muy importante, que es la número 5, hay personal fácilmente accesible que me apoya a solucionar los problemas que pudieran surgir. Es algo importante porque en la implementación puede surgir un detalle técnico, ustedes lo saben, en el cual quizás los especialistas que tengo al momento no lo conozcan. Yo necesito dar solución inmediata, solución rápida. ¿Cómo está el campo en el cual está mi empresa o el lugar donde estoy migrando a FLOSS? ¿Sí existe gente y personal? Número 6. ¿Qué tipo de capacitación debo tener como empresa y como empleado? Porque es una nueva tecnología. Debo de capacitarme. ¿Qué capacitación requiero? 7. ¿Es posible migrar todos los sistemas a FLOSS? Ya vimos que es muy difícil, ¿no? Pero cada empresa, cada motivación de cada persona, cada emprendedor, debe de observar si se puede aplicar. 8. ¿Qué costo tendrá la migración? Porque sí,
sea, yo como promotor del software libre, yo como abanderado del software libre, no te lo voy a hacer gratis, te voy a cobrar. ¿Ya evaluaste el costo de esa migración? 9. ¿Se debe adquirir equipo nuevo? 10. Los sistemas que no pueden ser migrados, ¿serán compatibles con el nuevo software implementado? ¿O cómo podemos buscar esa compatibilidad? 11. Si no son compatibles, ahora, ¿qué tengo que hacer para alcanzar y superar los niveles actuales de productividad para la empresa y comodidad para el usuario? Porque siempre hay quejas. Y si hay quejas, no hay productividad. Y si no hay productividad, no hay liquidez, no hay ventas, no hay operación. Entonces, todo eso se debe de analizar. 12. ¿Se está considerando el factor humano? Es decir, usuarios finales de software. Y finalmente, tenemos las tres últimas. Si el nuevo software implementado será 100% compatible con documentos, archivos, bases de datos, información generada en la empresa hasta el momento de la migración, o también tienes que considerar una migración de datos. Ahora, si este nuevo software, de acuerdo a la pregunta 14, será compatible también con los documentos, archivos, intercambios de información, pero que vas a realizar con clientes, con proveedores, con instituciones públicas, ya estás prospectando el plan de acción para que todos los documentos que emitan sean estándares y a quien se los envíes puedan abrirlos de forma transparente, sin ningún problema. Y finalmente termino con esta guía práctica con la pregunta número 15. ¿Existirá plena compatibilidad con el hardware? Pudieran parecer esta simple guía quizás pesimista, pero no. En realidad son puntos a reflexionar, son detalles que sí se deben de tomar en cuenta. Y pudiera parecer fácil, pero hablar de un cambio en el sector productivo requiere del escrutinio, porque hablamos de productividad y hablamos de liquidez de una empresa, incluso del crecimiento como tal. Por tanto, podemos concluir que el cambio de una empresa hacia el uso de Flows es complejo, pero como lo hemos venido mencionando, siempre está lleno de retos, de oportunidades. Y ahí está el caso de Múnich, Alemania. No lo olvidemos, el retroceso no es porque no sirvió. Y el considerar los aspectos mencionados, esos casos de éxito tips que nos dan, en este caso los que llevaron a cabo esa migración en Alemania, y bueno, la guía de preguntas que se elaboró para hacer como que un checklist, nos va a dar una idea general para lograrlo, pero de forma exitosa y de forma productiva. Y nunca hay que olvidar que es un modelo de negocio y por tanto trae consigo dividendos. No es tiempo perdido si los objetivos están bien cimentados. Espero que les haya agradado esta pequeña charla. Gracias por su atención. Y bueno, también espero que les haya generado un panorama un poquito más amplio de lo que implica cambiar una empresa en el uso de Floss. Todo esto implica nuevamente oportunidades, crecimiento, pero también es un tema de debate. Eso me queda muy claro. Siempre hay que actuar con mesura y total imparcialidad cuando hablamos del sector productivo. No hay más. Cualquier duda, podemos comentarla. Si no, pueden dejar sus comentarios al respecto y gracias nuevamente.